Evangelio de hoy. Jueves 9 de mayo del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer, Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Hoy es 9 de mayo, el Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 16, del 16 al 20. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver». Sus discípulos comentaban: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre». Y se preguntaban qué significaba ese poco. No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «Están discutiendo de eso que les he dicho. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes lloran y se lamentan, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hoy afirma en el Evangelio esta expresión maravillosa y que no hay que perderla de rumbo en este día. «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría». Son palabras que indican una propuesta rebosante de felicidad sin fin. Son palabras de gozo, son palabras colmadas de amor para siempre. Y plantearse el futuro definitivo que nos espera a cada uno de nosotros da sentido pleno a la existencia, porque va orientando el proyecto de vida hacia horizontes no limitados y pasajeros, sino amplios y profundos, que llevan a amar el mundo que tanto ha amado Dios, a dedicarse a su desarrollo, pero siempre con la libertad y el gozo que nacen de la fe, que nacen de la esperanza. Son horizontes que ayudan a no absolutizar la realidad terrena, sabiendo que Dios nos prepara un horizonte más grande, y a repetir, como lo diría en algún momento San Agustín: «Deseamos juntos la patria celeste». Suspiramos por la patria celeste. Sintámonos peregrinos aquí abajo. Así que, qué invitación más preciosa del día de hoy, ¿verdad?
a no olvidar esta perspectiva en el proyecto diario de cada uno de nosotros. Estamos llamados a la eternidad. Dios nos ha creado para estar con Él para siempre. Y esto nos va a ayudar a dar un sentido pleno a nuestras opciones, a dar calidad a nuestra existencia. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Hay una palabra, mis hermanos, que con toda probabilidad hemos escuchado varias veces en estos últimos tiempos, y esa palabra es resiliencia. Una de las maneras de definir la resiliencia es la capacidad de levantarse después de una caída. Por ejemplo, después de un fracaso, después de una ruina, después de una dolorosa ruptura amorosa. Lo contrario de la resiliencia es la situación de aquella persona que, por decirlo de alguna manera, se queda hundida en el problema o tarda muchísimo en reponerse. La resiliencia no significa indiferencia frente al mal que hemos cometido o que han cometido contra nosotros. La resiliencia no tiene que ver con ese tipo de indiferencia, no es una forma de cinismo. La resiliencia no es superficialidad. Más bien la resiliencia es la capacidad de descubrir las lecciones profundas de los fracasos y al mismo tiempo entender que el camino sigue y que lo mejor para nosotros es avanzar en ese camino. Esa es la resiliencia. Ahora bien, podemos pensar que como este concepto es relativamente nuevo, por lo menos se ha difundido bastante en nuestra época, es algo que solo existe desde hace poco, pero la Biblia nos da muchos ejemplos de resiliencia, porque no debemos pensar que los misioneros de Cristo, pues todo les salía bien y todo funcionaba. Eso no debemos pensar. Más bien lo que nosotros encontramos es que muchas veces experimentaron derrotas y experimentaron fracasos. Y no se nos olvide que el mismo Cristo decía en alguna oportunidad a un grupo de judíos: mis palabras no entran en ustedes. Ese es un mensaje muy fuerte. Mis palabras no entran en ustedes. ¡Wow! Eso es fuerte. Y bueno, también Cristo con sus discípulos experimentó esa resistencia. Por ejemplo, encontramos que una vez llegaron a un pueblo de samaritanos y no los quisieron recibir. Y también sabemos que hubo grupos dentro del pueblo de Dios, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los escribas, que muy poquito aceptaron de Cristo. O sea que el fracaso es parte del camino. Por favor, toma esa frase, escribe la que te conviene. El fracaso es parte del camino. Ahora bien, no es que uno quiera fracasar, no es que uno sea irresponsable con el fracaso. No es que por una improvisación me va mal y entonces yo digo, el fracaso es parte del camino. No. Se supone que nosotros hacemos lo mejor de lo que podemos. Se supone que nosotros buscamos el mejor resultado, buscamos qué es lo mejor que podemos hacer. Lo buscamos. Pero aún buscando lo mejor, como lo buscó Cristo, nos vamos a encontrar con el fracaso. Cuando Pablo estaba en Atenas, como nos cuenta, por ejemplo, el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba en Atenas, él buscó la mejor manera, la mejor estrategia, lo que le parecía mejor. Él buscó lo mejor para tratar de llegar al corazón de los atenienses. Trató de acercar su lenguaje al lenguaje de ellos. Trató de persuadirlos con lo mejor de sus capacidades, pero fracasó. Por eso no tenemos primera carta de San Pablo a los atenienses, y sí tenemos primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, o a Timoteo, o primera carta de Pablo a los corintios, o carta de Pablo a los romanos, o a los gálatas. ¿Por qué no hay cartas de Pablo a los atenienses? Porque no se formó comunidad en Atenas, porque Pablo fracasó en Atenas.
Y esto es muy importante tenerlo presente. No fracasó por mediocridad, ni por improvisación, ni por superficialidad, ni por descuido, ni por cinismo. Fracasó porque Dios tiene su tiempo para cada lugar y Dios tiene su plan para cada lugar y además, no se nos olvide que el ser humano es libre y en su libertad también hay rechazos. De manera que se puede decir y se debe decir que Pablo fracasó. Pero lo que a mí me impacta es que después del fracaso en Atenas, Pablo se levanta y empieza de nuevo. Empieza de nuevo en una población griega que es Corinto, que por supuesto existe hasta nuestros días. Se levanta y empieza de nuevo. Y según sabemos por otros textos, el mismo Pablo estaba enfermo. Su aspecto no era el mejor. Y llega a vivir, podríamos decir, a mendigar vivienda. Primero vive con unos cristianos, Aquila y Priscila, después vive con un convertido llamado Ticio. Es decir, él está como mendigando hospedaje. Viene de un fracaso, su salud no es la mejor, pero ahí está sembrando, ahí está dando. Ahí está Pablo diciendo, el fracaso no es la última palabra. No es la última palabra. Aquí estoy en el nombre del Señor. Aquí estoy para servirlo a Él. Aquí estoy. Eso es muy hermoso, aquí estoy. Y eso es lo que nosotros hemos de dar, porque a nosotros nos corresponde sembrar. ¿Qué fruto habrá? Solo Dios lo sabe. Pero a nosotros lo que nos corresponde es sembrar. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y esa es la auténtica resiliencia cristiana. No es simple terquedad, obstinación, tampoco es cinismo o superficialidad. Es la convicción de que Dios es el Señor, que Dios tiene su hora, que los tiempos de Dios son perfectos y que a nosotros nos corresponde sembrar. La gloria para Él. Amén.